Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias, Señor, en los cuales tú, Señor, hoy te manifiestas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, tú conoces todas nuestras dificultades, todas nuestras angustias, Señor. Pero Padre, tú nos has dicho que no estemos ansiosos por nada, sino que sean conocidas cada una de nuestras peticiones, Señor, delante de ti, Señor, en acción de gracias, Señor. Y Padre, tú vas a obrar, Señor. Hoy muéstranos, Señor, de cómo debemos de hacerlo, Señor. Padre, revélate cada uno de nosotros. He aquí tu pueblo, Señor. Y yo, Señor, solamente soy tu instrumento, Señor. Habla a través de mí, Señor. Que seas tú, Señor, guiando a tu pueblo, Señor, y guiándonos a cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, que tu palabra penetre en nuestros corazones como una espada de dos filos. Y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como les decía, vamos a estar en Filipenses capítulo 4. ¿Qué les parece? Y lo he titulado de esta manera. Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera Dios nos puede fortalecer y en qué puntos nos puede fortalecer más y más en nuestro caminar en el Señor. Entonces dice así, en el primer punto vamos a encontrar: regocijaos en el Señor siempre. Ese va a ser nuestro primer punto que vamos a ver el día de hoy. Y comienza así el versículo 1, dice: así que. Muy buenas. Dos frases, ¿no? Bueno, le vamos a dar la interpretación a estas. En inglés aparece therefore. Esto significa, ¿qué es lo que ha pasado antes? Hay que ver de dónde viene. Y estamos en el capítulo 4 de la epístola de Filipenses, una carta dedicada a esa iglesia que se fundó por parte de Pablo. Y dice, así que, ¿qué cosas? Los 3 capítulos anteriores. Estos 3 capítulos anteriores nos daban diferentes exhortaciones en las cuales nosotros podíamos venir y decir que hemos ¿qué? En las exhortaciones vamos a encontrar el gozo del Señor, manifestada una y otra vez a través de toda la carta. Es interesante esa palabra, el gozo del Señor, ¿verdad? El final de esta epístola también nos va a seguir mostrando diferentes exhortaciones en diferentes puntos. Así es que, ¿qué podemos decir en esto? En el capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, vamos a encontrar algo muy interesante. Permítame, no lo tengo yo aquí. Creo que lo tengo. Ya me puse nervioso, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice esto. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Significaba que desde donde el lugar estaba Pablo, que es en prisión en Roma, él estaba escribiendo esta carta y dice que todas las cosas que a él le sucedieron, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cómo se va a ver eso? En las diferentes exhortaciones que él nos da, ve el gozo que ponía en esta carta, y podemos ver uno de los primeros puntos en el capítulo 1 que dice así, dice que estando persuadido de esto, dice en el versículo 6 del capítulo 1, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Significa
que esta exhortación que estaba dándole a los filipenses al comienzo de la carta significa que lo que ha comenzado en cada uno de nosotros, el Señor la va a terminar y perfeccionar hasta el día que nos presentemos delante del Señor. Esa es una esperanza, porque sabemos que diariamente el Señor va a estar trabajando en cada una de nuestras vidas, a afrontar aquellas dificultades en las cuales vamos a ser confrontados, ¿verdad? Especialmente ahora que somos de la familia de Cristo, ¿verdad? En el segundo punto, ahí mismo, o en el capítulo 2, me dice que para los creyentes, Pablo les recordó a los creyentes la humildad de Cristo dentro de esta epístola, que a la vez que él estaba formando personas así como humildes como Cristo. ¿Por qué hablo de la humildad de Cristo? Porque aquí nos recuerda en el capítulo 2 la humillación que Cristo vino a este mundo a humillarse, a hacerse uno como nosotros, un hombre como nosotros. Siendo Dios, estando en los mayores tronos, porque no hay más tronos que solo el de Él, y todos los tronos pertenecen a Él, déjeme decirle que Él se rebajó a venir a la tierra y hacerse un simple siervo. Esa es la humildad de nuestro Señor Cristo. Y Él la quiso representar aquí. Y por eso postula a ciertas personas que mencionó, como a Timoteo, a Epafrodito. ¿Se recuerdan? Y como Pablo, siendo humilde, escribiendo esta carta también, dice, no hay mayor humildad que la de Cristo Jesús, pero nosotros somos ejemplos para ustedes, le decía. Y en el capítulo 3, dice, enfatizó a exhortar a los filipenses, dice, advirtiéndote a las iglesias que tuvieran cuidado de los judíos legalistas. Y eso está en el capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? Para pasar a nuestro estudio. Y le enseñó esto en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Podemos verlo ahí en el PowerPoint. Y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos, ¿de qué dice? De los perros. Guardaos de los malos obreros. Y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso significa que afuera de donde estamos hoy, de nuestro ambiente, del mundo que nos rodea, nosotros debemos de cuidarnos de esas sectas, de esas falsas doctrinas y buscar dónde está el verdadero corazón de Dios. Y damos gracias a Dios que nuestros hermanos, la familia de la hermana Gaby, Dios los ha conducido a esta iglesia, ¿verdad? Y aquí lo que se hace es predicar simplemente la palabra de Dios, ¿ok? Así es que cerrando eso, nos da en el versículo 20 del capítulo 3, podemos ver, nos da una esperanza, ¿sí? El contraste de la ideología de esa ciudad, Filipos, era terrenal, física y pensaba filosóficamente. Pero aquí, al final del capítulo 3, Pablo conduce ¿a qué? Cuidadosamente, mostrando lo celestial. Y a la vez, por medio de eso, la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. De una manera metafórica, Él nos enseña esto. Y dice así, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Gracias a Dios que también somos ciudadanos de acá, de esta gran nación.
y tal vez también tenemos ciudadanía de otros países donde somos originales, pero a la vez tenemos una tercera y la más importante, la celestial. Así es que cerrando estos 3 capítulos, comienza con el capítulo 4, en donde vamos a estar, y dice, así que, y ya les comenté por qué, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pablo expresa su corazón. ¿Por qué podemos decirlos? Hay 3 palabras muy importantes. Y dice, la palabra deseados significaba que anhelaba verlos. Para él era imposible, pero su corazón estaba con ellos. Y dice, anhelo verlos. Eso es lo que significa deseados. En las versiones Nueva Traducción Viviente y Nueva Internacional está más o menos de esa manera. Por eso lo coloqué. La palabra firmes dice, la palabra gozo, aquí en gozo y corona mía, dice, es un término que se usa en esta epístola. La palabra gozo significa regocijo o estar ¿qué? Alegres. Y esto, como les dije anteriormente, aparece más o menos aproximadamente 15 veces en toda la epístola a los filipenses. Esto significa que aparece aproximadamente cada 7 versículos aparece esa frase. Eso quiere decir que tiene una gran importancia. Ahora, ¿nos han preguntado por qué esta carta le dicen la carta de qué? Del gozo. Del gozo. Pero yo no entiendo por qué le puso la del gozo si él estaba sufriendo en la cárcel. ¿Se podrá gozar uno así de esa manera? Les pregunto. Si está en victoria en Cristo, correcto. Esa es la clave para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así es que yo me preguntaba ese gozo. Y dice, la iglesia del gozo de Pablo no que quitara el gozo del Señor, dice. O sea, no, el gozo de Pablo no sustituía el gozo del Señor. Y esa fue la respuesta de la hermana. Que Pablo se regocijaba teniendo a Dios en su corazón y por eso amaba tanto a esta iglesia. Y la va a amar más dándole las gracias más adelante, que lo vamos a mencionar, ¿ok? Ahora dice, también corona de él, ¿verdad? Dice eso, corona mía, ¿verdad? Y estad firmes en el Señor, amados. ¿Qué significa eso? Mantenerse que en las pruebas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ahora, en el versículo 2 de nuestro capítulo dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así te ruego también a ti, compañero fiel, póngale una marca de interrogación, que ayudaste a esta que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo pasa a una petición especial, a una exhortación. Como lo dije, Pablo estaba, ¿qué? En Roma, preso, y desde allí escribía esta epístola. Y podemos mencionar también que escribió otras epístolas, como la de Colosenses y la de Efesios, y hay otra más que creo que es Filemón. Son 4 cartas las que escribió desde Roma. Y casi tienen más o menos la misma idea. Las exhortaciones casi son similares. Y dice así: Pablo nos expresa su corazón por el cuidado de 2 mujeres. ¿De quiénes eran? Síntique, ¿verdad? Qué nombrecito, ¿verdad? Y Evodia. ¿Les recomendaría este nombre para alguno de sus hijos? Está difícil ponerlo, ¿no? Hasta a mí se me olvidaría.
Mejor le pongo Panchita, ¿no? Bueno, en fin, dice así, con un problema que existía dentro, ¿qué dice? Pablo expresaba su corazón con el cuidado de dos mujeres que juntamente con él se han mantenido, ¿qué dice? Firmes. Ellas se mantenían firmes. Como dice en el versículo 1, ¿verdad? En el evangelio, en proseguir aquella meta. Tanto Síntique y Evodia estaban peleando la misma batalla en la fe, ¿verdad? Y querían llegar a esa meta, las promesas que Cristo había hecho. Y dice, ahora bien, con un problema que existía en la iglesia, la congregación, en este caso Pablo, por ser el fundador, y su pastor, que los vio nacer en la fe, Pablo aborda el problema que no llegara a ser más grande. Significa que lo que está hablando aquí es que había una contienda entre dos mujeres. Es interesante que Pablo traiga esto a la luz de la iglesia. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando uno trae a la luz los problemas que están existiendo dentro del cuerpo de Cristo, salen al reflejo y Satanás no mete su cuchara más en la iglesia, en los negocios del Señor. Los negocios del Señor son verdaderos, cristalinos, y no hay mentira en cada uno de ellos. Y es por eso que Pablo somete a estas dos personas, y me imagino que tenían un ministerio grande. Ahora dice, ¿cuáles eran los problemas? De llegar a ser graves, tal vez hasta de dividir la iglesia, ¿no? Por ese problema. De dar mal testimonio a los no creyentes. Mantener la unidad tal como exhortó en Filipenses 1:27. Y ahora bien, según los eruditos, nos dice que no sabe sobre estas mujeres o la disputa entre ellas. Cuando se menciona que trabajaron con él, podemos mencionar que eran tal vez diferentes cargos o ministerios que ellas tenían dentro de la iglesia y tenían gran importancia. Como hoy en día podemos decir que existen ministerios como de mujeres, ¿verdad? Y hay mujeres que están dando estudios de damas, otras que se encargan de evangelismo, unas son mujeres, otras son de plegarias, oraciones, algunas se encargan hasta de la cocina y decoraciones acerca de las cosas. Todos sus ministerios están para el servicio del Señor. Y probablemente había hasta de la música, de las que cantaban, y si lo ponemos en práctica, dígame alguna cosa. ¿Alguna de las iglesias es perfecta hoy en día? Ninguna de las iglesias es perfecta. Probablemente mínimos sean los conflictos dentro de las iglesias, que sí se da, pero cuando son radicales y grandes, tienen que involucrarse las personas que están encargadas, a las que Dios ha encargado. En este caso es Pablo que está dando la luz. Pero por medio de esta carta dice, ¿saben qué? Ruego por ellas para que ¿qué? Para que vengan y se muestren, ¿verdad? Dice, me regocijo en el Señor siempre y otra vez, y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. De este compañero no sabemos nada, que ayudases a estas a combatir juntamente conmigo en el evangelio y con Clemente también. No conocemos a estas personas, pero les dice que han sido colaboradores míos. Y viene sobre todo aquí a este punto. Dice, cuyos nombres, ¿qué dice? Están en el libro de la vida. Pongamos mucha atención en esto. Cuyos nombres están en ¿qué? En el libro de la vida. Ahora,
recordando la visión de Pablo, ¿por qué enfatizó en esto? Porque al comienzo de esta iglesia, un hombre en Macedonia, se le apareció a un hombre en el libro de Hechos 16, donde se le aparece un hombre a Pablo y le dice, este hombre, ven a ayudarnos a Macedonia. Y ahí llegó a Filipos, y llegando a Filipos, un día de reposo, Pablo empezó a predicar a todas las mujeres que estaban en el río. ¿Qué cree que estaban haciendo las mujeres ahí? Orando, y también a la vez estaban lavando, haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Me imagino que por eso es que estaban en el río, ¿no? Haciendo sus quehaceres. Entonces, en Filipos no encontró ninguna mujer. Todo el comienzo de esa iglesia, ¿fueron qué? Fueron mujeres de esa iglesia. Y ahora, yo miro aquí alrededor, 1, 2, 3, 4, 5, 10, como 10 hombres aquí. ¿Se dan cuenta? La mayoría son mujeres las que más siguen al Señor. Benditos sean esos hombres que están aquí a la par de sus esposas y están siguiendo al Señor, ¿verdad? Que no los obstaculiza nada y están escuchando la palabra de Dios. Ahora bien, lo más fabuloso de estos 3 versículos es cuyos nombres están en el libro de la vida. Y yo quiero que vayamos a esto, porque Jesús mencionó esto en el capítulo 10 de Lucas. Menciona que Jesús mandó a los 70 de 2 en 2 y los mandó ¿a qué? A que sacasen ¿qué? Demonios, enfermos, que sanasen tantas personas. Pero en el mismo capítulo 10, al regreso de los 70, iban a dar ¿qué? Ahí van a comunicarle el reporte al Señor. Y viene en el versículo 17 esto, y dice así, Lucas 10, 17. Volviendo los 60 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice. Es una promesa que Jesús estaba haciendo. Pero, no, ¿qué dice? Os regocijéis, como dice ahí. Dice, de lo que los espíritus se os sujeten, sino que regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Sí? Ahora, yo les digo esto y les pregunto, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Amén, me gustan esas respuestas. Ahora, miren bien esto. ¿Cuándo Dios escribe este nombre en el libro de la vida? De acuerdo a los estudios, o estudiando este pasaje, nos refiere a nosotros que Dios ha escrito nuestros nombres a cada uno, aquellos que creó, en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta confirmación? Hay 2 versículos específicos y hay otros más, 2 más, pero pongo estos porque dice algo muy específico. En Efesios 1:4 y Primera de Pedro 1:10 nos dice esto. ¿Estamos? Ya se me perdió, mira. ¿Saben qué? No me gusta trabajar con estos aparatitos. Soy malo, por eso es que traigo mis hojas, mira. Y dice así en Lucas 10, y luego dice aquí en Primera de Pedro 1, dice 20, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados, ¿qué dice?
en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, ya destinados, ¿qué dice? Desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, tu nombre ya sabías que tú ibas a nacer. Tú y yo íbamos a nacer en esta época, y es por eso que el Señor escribió sus nombres, porque Él hace a la perfección, ¿verdad? Y dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió, dice, en Él, ¿en quién? Por decisión de Dios mismo, antes de que de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Esto nos asegura y nos da convicción que cada uno de nuestros nombres están escritos ahí. ¿Sí? Ahora vengo yo. Este es condicional, ¿verdad? ¿Acaso Dios no nos dio libre albedrío de escoger? Es tu propia decisión. Si tú te sometes a Dios, Dios continuará con tu nombre escrito en ese libro, ¿verdad? Pero si continúas en pecado, ¿qué significa? Y si yo permanezco con mi yo egoístamente y no quiero nada saber de ti, Dios amablemente, o con todo el dolor, más bien dicho, en su corazón, de aquella creación que hizo, borrará su nombre. Porque Dios no es, ¿qué? Un amo egoísta o castigador, sino fue tu propia elección en la cual tú eliges esto. ¿Por qué? ¿Por qué me lleva a esto? En Moisés podemos recordar, y vamos a ver si lo tengo aquí. En Moisés, no, por favor acompáñenme en Éxodo 32. Era muy noche para ponerlo. Éxodo 32, 31 al 33. ¿Estamos ahí? Y dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ¿quién estaba hablando aquí? Moisés. Te ruego, está suplicando, pues este pueblo, ¿qué dice? Ha cometido un gran pecado, porque se hicieron, ¿qué? Dioses de oro. Y en el 32 dice, que perdones ahora su pecado. Y aquí, lo más principal, subrayenlo. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Cómo Moisés sabía que ese libro ya estaba escrito, verdad? Y dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este, ¿qué dice? Yo raeré de mi libro. Hermanos, hermanas, es tu propia decisión en la cual tú quieres continuar. Nosotros tenemos perdón, aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús, ya que nos ha limpiado con su sangre preciosa y su gran sacrificio. ¿Sí? Y ese sacrificio nos hace redimidos delante de Dios, por el cual nuestro nombre aún sigue con tinta grande, ¿verdad? Ahora, es hermoso que diga estas palabras, Pablo dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y dice, y continúa diciendo así, de esta manera. Veamos. El hermano Juan, aquí está en la lista. El hermano Jorge, aquí está en la lista. El hermano Toribio está aquí en la lista. El nombre de Miguel. ¿Dónde está el nombre de Miguel? Oh, aquí está el nombre de Miguel. Óigame. ¿Qué les pasaría a ustedes si su nombre no lo encuentran allá arriba en ese momento, el Señor? Qué frustración tendrían, ¿no?
¿O qué van a decir ustedes? Búscame bien, Señor. Ahí hay de estar, ¿no? ¿Van a decirle eso a nuestro Dios? En Apocalipsis capítulo 20 y 17, dice así el capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿A dónde iría la bestia? A perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, ¿qué dice? Una vez más lo vuelvo a confirmar, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Le mencioné que habían otros antes de la fundación del mundo. En el libro de la vida, ¿qué dice? Se asombrarán viendo a la bestia que eran y no es y será. Dice, se asombrarán. ¿Qué significa esto? Que van a ir directamente, juntamente con la bestia, a ese lugar de tormento. ¿Ustedes quieren esos? ¿Desean eso? ¿Desean eso para sus hijos? ¿Desean eso para sus hijas? El corazón de nuestra hermana Gaby, que la amábamos tanto, era el deseo más grande que toda su familia estuviese aquí. Y aquí se ha cumplido la oración de la hermana. Es decisión de cada uno de nosotros si queremos estar en ese libro de la vida. ¿Verdad? Seguimos con nuestro estudio. En el versículo 4 dice, no voy a acabar. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Este es el primer punto en lo que podemos ver, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cómo nos podemos regocijar en las diferentes circunstancias? Pablo nos escribe en el versículo 11 de este mismo capítulo, dice, no os digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué dice? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la manera que Pablo nos exhorta a nosotros, a cada uno de nosotros, a proseguir a la meta final. ¿Cómo? Contentándonos lo que el Señor nos está ofreciendo. Sea en dificultad, sea en alegría, sea en progreso. En cualquier situación nosotros debemos de estar regocijados en el Señor. ¿Y por qué? Una de las cosas que yo tengo en regocijarme, aunque esté pasando en dificultades, son estas. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es una. Ahora mismo, en este momento, podemos mencionar más de algunas de las dificultades dentro de esta congregación. Hermanos, hay hermanas que están pasando por dificultades en la salud de sus familiares, de sus hermanos, hermanas. Están pasando por esa dificultad. Hermanas que están pasando por problemas matrimoniales. ¿Sí? Hermanos que están pasando por dificultades de salud. Hermanas que han perdido un ser querido. Están pasando por esas dificultades, esas tribulaciones. Padres de familia que sus hijos aún no han venido a Cristo y están con esa angustia que no han venido a Cristo. Hijos que se alejan. Hermanos, ¿no es angustiosa esas circunstancias hoy en día en nuestra vida? Nuestro hermano Humberto, con permiso de él, menciono su nombre, está pasando por una dificultad grande, en la cual él tiene que ir a hacer otra encomienda, pero él está pasando por una dificultad de salud muy grande. Es como quien dice el Señor, espera en mí, a ver qué vamos a hacer. Él es un hombre de fe, así que tiene que escuchar la voz de Dios. Nuestra hermana
ayuda hermana, que su hermano está pasando por dificultades donde vive allá en México. Han surgido incendios en las cuales se están quemando sus cosechas, sus terrenos, y esa dificultad es grande, va a perder todo, ¿no? Esas son cosas que están sucediendo hoy en día, hermanos. Ahora, ¿cómo Pablo se atreve a decir esto? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, y lo vuelvo a repetir, regocijaos. Si ponemos atención, la palabra clave es regocíjense ¿en qué? En el Señor, no en las circunstancias. ¿Sí? Ahora en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Con acción de gracias dice, ¿sabes qué? Con ruego. ¿Cómo voy a venir delante de Dios y presentar qué? Mis peticiones a Él. Voy a postrarme y voy a hablar con Dios, ¿sí? Y traer estas dificultades, estos problemas delante de Él para que Él obre en nuestra vida. Si tú la presentas en Él, Él es el que está sentado en el trono, ¿no es Él el que tiene el control? Hermanos, ¿por qué te vas a angustiar? ¿Okay? Si tú traes la angustia, ¿vas a traer qué? No vas a traer paz a tu corazón. La intercesión de la oración es poderosa también. Y tus oraciones personales también son poderosas. Ahora bien, cuando te postres delante de Dios, escucha. Escucha, mira cómo Dios quiere resolver tu situación, cualquiera que ésta sea, difícil. Espera en el Señor. En Salmos nos dice, espera, guarda silencio y yo haré, ¿verdad? Así es que esto nos lleva a ¿qué? Al siguiente versículo. Cuando tú estás hablando con Dios y tienes esta comunicación con Dios, esta relación con Dios, desde donde te encuentres, nos lleva al versículo 7 y nos trae esto y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardad tu corazón. Y vuestros, ¿qué dice? Pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dice estas dos cosas? Primero que nada, en tu corazón, porque del corazón salen todas nuestras acciones. Ahora, nuestros pensamientos tienen que ver mucho con nuestro corazón. Y por eso nos lleva, ¿cómo vamos a poder obtener paz si en nuestros pensamientos, como leyó el hermano al principio de esto, en el versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice al final, en esto pensad. Ahora, hoy en día, estas cualidades que Dios nos ofrece a través de la palabra, ¿la ponemos en práctica? Para recibir lo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si tú empiezas a aplicar estas cuestiones, estas cosas, estos versos, ¿okay? A nuestras vidas, ¿okay? Será más fácil nuestro momento. Ahora yo les digo esto, científicamente han realizado estudios acerca de los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos de la edad de 1 a 3 años son como, ¿qué dice? Esponjitas. ¿Sí?
Antes de que existieran todos estos devices que dicen ahora, esto que existe ahora, los teléfonos, que viene todo, hoy se puede encontrar. No al caso los niños de 3 años manejan esto perfectamente. Ahora yo les pregunto, ¿todo lo que sale aquí es honesto? ¿Todo lo que sale aquí es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Todo lo amable? Qué buenas enseñanzas nos trae, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, estas cosas no están radicadas hoy en la televisión, y esto me pega a mí muy duro. Déjenme decirle que pega muy duro esto. En la televisión se presentan tantas cosas que no son honestos. ¿Sí? Óigame, presentar a lo que dicen bueno es malo y lo que es malo es bueno. O sea, trastornan todas las cosas que Dios quiere inculcar en nosotros. Esto nos arruina al crecer a nosotros. Pues nosotros debemos de ser como niños y tener estos pensamientos en nuestra vida. Y como no me queda mucho tiempo, voy a seguir adelante. ¿Verdad? Y ahora dice, dádivas a los filipenses, el tercer punto. El segundo punto era la paz. La paz del Señor, ¿verdad? Sobre nosotros. En el tercer punto presentamos el gozo del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo es este gozo en el Señor? Dice, en gran manera, dice, me gocé en el versículo 10. Me gocé, ¿qué dice? En el Señor. Pablo confirma aquí en el versículo 10 que él se goza a pesar de las circunstancias en las cuales él está viviendo. Dice, de que ya al fin habéis, ¿qué dice? Revivido vuestro cuidado de mí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba os faltaba la oportunidad. Pablo en el versículo 10 está gozándose de que los filipenses pudieron hacer algo por Pablo donde él estaba preso, ¿verdad? Y dice y continúa, él estaba agradeciendo prácticamente lo que estaba diciendo a través de estas cortas palabras en estos versículos, y dice así, no lo digo porque tenga, ¿qué dice? Escasez, pues he aprendido, ¿qué dice? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, pregunta personal, no me la conteste. ¿Están a gusto como Dios los tiene? ¿O quieres algo más allá? Ya Dios te ha dado la salvación y tienes vida eterna, ¿no? Solo hay que esperar en el Señor. Ahora, ¿quieres algo más? Pasamos al versículo, me salté el 12. Y dice el 12, sé vivir, ¿qué dice? Humildemente. Y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy, ¿qué dice? Enseñado así, para estar saciados como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, desde el versículo 10 nos viene diciendo, me gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque le da el contentamiento y el valor, el apoyo, la fortaleza, todo lo que a veces necesitamos cuando estamos bajos de ánimo, cuando estamos en depresión, cuando estamos desanimados, ¿verdad? Cuando vienen todas esas dificultades. Él dice, yo me gozo. Aún teniendo abundancia, cuando no tengo abundancia, ¿qué dice? O cuando estoy sufriendo necesidad. ¿Pasa eso hoy en día? Por supuesto, pasa hoy en día, ¿verdad? Y nos pasa al versículo 13. Y aquí dice,
En el versículo 13 es el cuarto punto y dice, todo lo puedo en el Señor. ¿Y quién es el Señor? Nuestro Señor Cristo Jesús. En el versículo 13 nos da una promesa grandiosa donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dotado de dones especiales. En Efesios 4:10, Él nos ha dado dones para poder fortalecernos espiritualmente y fortalecer a la congregación. Y es por eso que nos mantenemos firmes, tal como dijo en el versículo 1, manténganse firmes. ¿Y qué? Nosotros debemos de continuar la enseñanza. Ahora, en Efesios 4:11, creo que está ahí, gracias, dice esto, no lo tengo aquí, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué dice? Perfeccionar a los santos, es a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿qué dice? Lleguemos a la unidad de la fe. Cuando tú llegas a la unidad de la fe, es que todo lo tienes en Cristo. Te has fortalecido en Cristo y todo lo crees sus promesas. Y por eso dice, cuando lleguemos a esa unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, entre más lo conozca, más fe vas a tener y más fortaleza vas a tener para esos agobios, esas pruebas. A nosotros los cristianos nos afectan, sí, pero continuamos en la batalla. ¿Por qué? Porque el galardón que vamos a recibir es grande. Tengan fe en eso. Dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, esas son promesas grandiosas. Ahora, en el versículo 14 de Efesios, dice, no sé si está ahí, hermano. Versículo 14 de Efesios, me parece que es Efesios 5. ¿Sí? En Efesios 5, cuando nosotros hacemos ese sí. Es Efesios 27. Dice Efesios 5, 27. Dice, cuando venimos a esa unidad, significa a fin de ¿qué? De presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino, que dice mancha, así también hasta ahí. A fin de ¿qué? Dice presentar a sí mismo una iglesia que es gloriosa. Cuando nosotros llegamos a la culminación de eso, el Señor se manifiesta de una manera especial. Ahora, en el versículo 14 dice, sin embargo, bien insistes en ¿qué dice? En participar en mi tribulación. El agradecimiento del cual estaba hablando en el versículo 10, Pablo dice aquí, dice que le ayudaron, ¿qué dice? Una forma monetaria. Ahora, vamos a entrar aquí en un agradecimiento monetario, y en el versículo 15 dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que les mencioné, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿De qué se refiere? Macedonia, hay un mapa en el cual vamos a ver ahí. Lo alcanzamos a ver, ¿verdad, hermanos? Esa es la región de Macedonia, y es la parte sur de Grecia, en la cual Pablo estableció iglesias en sus viajes misioneros, y podemos ver Filipos al norte, Tesalónica más al sur y Berea un poquito más al este.
de Tesalónica, y más al sur podemos ver Corintios. Eran iglesias importantes de las cuales están mencionadas en la palabra de Dios. Y podemos ver que le está agradeciendo a esta iglesia de la ayuda monetaria que les dio. Ahora bien, ¿se han preguntado ustedes que por qué hacemos muchas recaudaciones para nosotros, para Cuba, ¿verdad? Y déjeme decirle que hay una razón en la cual estaba en el corazón tanto de Pablo como en nuestros pastores actualmente en esta congregación. El centavo que ustedes colaboran no es en balde. Déjenme enseñarles unos videos de lo que yo pude ver en este viaje misionero que tuvimos en Cuba. Hermano Marañón, miren la delicia. hermano está de acuerdo conmigo. Pero miren el estado de las iglesias. ¿Perdón? Es una casa. Miguel, hermano, ¿cómo está? Miren qué sencillez. Miren cómo se gozaban. No sé si puede darle volumen a eso. Se estaban gozando los hermanos. Miren los jóvenes cómo se gozan en las congregaciones. Dale volumen. Hasta daban ganas de bailar. Bueno, nos encontramos Miren en este los lugares, ¿cómo son? Pueden ver qué hermoso lugar, los cielos limpios, las personas. Yo digo hermoso lugar porque amables. vengo de un lado Esa igual. es la iglesia donde acabamos de Esa es la iglesia que fuimos a visitar. En el microbús que venimos. Estas son las calles. Pueden escuchar que esta música, bien contenta la gente, tranquila. Hay ciertos lugares lejos. No le hagan caso a la voz. Son muy hermosas, muy tranquilas. Más los relatos son personales. Es lo que hay. En esta iglesia, como ¿esa pueden es la ver iglesia? en el patio. Está en el patio de la casa de los pastores, de de la 75, pareja 100 donde viven personas. juntamente con sus hijos. En ese lugar. En ese Al lugar se fondo congregan más o hay menos aproximadamente una unos serie de 120 baterías personas. Y todo, Miren las condiciones de los hogares. pero hermoso. Seguimos en las alabaciones. Miren cómo se goza de esa gente. Chicos, grandes, viejos, de toda multitud, grandemente. Yo creo que a algunos les ha traído buenos recuerdos, ¿no? No sé qué, no me recuerdo qué ciudad es esa. Bueno, ya le dijeron mis hermanos cubanos eso. Chicos, no te escucharon. Bueno, déjeme decirle que cada una de la última colección que se hizo, no sé de cuánto fue, pero esos centavos van directamente para Cuba para ayudar a esas personas. Déjeme decirles que los pastores que están encargados allá, a veces distribuyen esa pequeña ayuda. Y la saben apreciar de una manera especial, porque nosotros tenemos, ¿saben qué? A veces tenemos el síntoma de Tomás. ¿Cuál es el síntoma de Tomás? Ver para creer. Yo era uno de esos. Pero déjeme decirle que ahora fui a disfrutar de esto. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí en esta carta, hermanos. Que agradece que no había nadie de los que participaran. Corintios era una iglesia grande. Tesalónica era una ciudad más grande que Filipos. Y él estaba agradecido porque dice aquí en el 16, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué dice? Frutos que abundan en nuestra cuenta.
Miren, noten bien esto. Dice, no es que busque dádivas. Él no buscaba ayuda personalmente, porque quien suple es Dios para él. Él estaba eternamente agradecido y gozoso en la condición que se encontraba. Aún de las circunstancias difíciles, Pablo se encontraba gozoso de que esta iglesia estuviese haciendo la obra para alguien necesitado. En este caso les he presentado Cuba. Ustedes pueden ver eso. No solo se va a abrir en Cuba, dicen que se van a abrir. Ayer iba hablando el pastor Mike acerca de que ir a volver a México. Y van a prestar servicios en México también. Hay gente que está necesitada y cuando llevan esas pequeñas cosas a otros países están eternamente agradecidas. Pero no lo hacemos con el fin de que sean agradecidos a nosotros, sino que es Dios el que provee esas cosas. Y dice, ¿qué es lo que busca? No es que busquen dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta. La iglesia que les enseñé, donde se congregaban aproximadamente 125 personas, estas personas están haciendo más personas de ir de misioneras, que salgan fuera de esa área a evangelizar, para venir, o sea, son misioneros esas personas que van a sacar. Y esa persona que está ahí les ayuda, ¿sí? Ministrándolas, ya sea monetariamente e espiritualmente, ayudando a esas personas que está capacitando para que vayan y sigan la obra de Dios. Ahora, me quedan 3 minutitos, dice, pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Una vez más, vuelve a repetir el agradecimiento. Dice, ¿y cómo se siente? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y mi Dios que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es que suple las cosas? Es Cristo, ¿sí? Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso como cierra toda la carta. ¿Sí? Ahora, los hermanos de la alabanza, por favor, ven aquí mientras yo oro. Y solo quiero hacerles ver esto. Nuestro pastor en este momento se encuentra juntamente con el pastor Mike, el senior pastor de esta iglesia, el cual nos está representando a nosotros por la ofrenda que tal vez llevan allá a Cuba. Y déjeme decirle que los hermanos en estos momentos se están gozando. Ahora, las exhortaciones que nos dio las vamos a poner en oración. ¿Qué le parece? Y cerramos y podemos decir, Señor, nos has enseñado que nosotros, todo tu pueblo, somos coronas tuyas, Señor, y amados por ti, Señor. Mi Dios, sabemos que las dificultades que sufrimos aquí las podemos afrontar, Señor, contigo. Y sabemos que no hay contiendas en estos lugares, Señor. No podemos decir, estoy celoso de mi hermano, no le puedo hablar a esta hermana. No, Señor, todos nos amamos, Señor, unos a otros, porque tú has puesto el ejemplo, Señor, y otorgamos ese amor. Padre, ayúdanos, Señor, a no estar afanosos en las circunstancias de la vida, Señor, sino presentarte a ti todas nuestras dificultades, Señor, en oración y súplica, Señor, para que tú obres, Señor, en esas dificultades. Ayúdanos a regocijarnos siempre, Señor, en ti. Y Padre, ayúdanos a mantener, a correr esa carrera fiel y firmes en ti, Señor, y que mantenga, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Oh, qué glorioso es que un día podamos decirte, Señor, Señor, Dios mío. Y Padre, sabemos allá en ese lugar que no habrá que más tormento ni lágrimas, Señor, ni angustia, Señor. Ayúdanos a llevar, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer que hay necesidad en otros lugares también, Señor, y que de una manera podemos llegar a ellos, Señor. Y Padre, que sepan reconocer que lo que aportamos nosotros, que son hombres honestos, Señor, no son hombres infieles para que ellos
inviertan mal el dinero, Señor, sino que sea en tu pueblo, en tu reino, Señor. Mi Dios, te doy gracias por las personas que han venido aquí, especialmente por esa súplica de nuestra hermana, Señor. Y hoy, Señor, si tú has hablado a sus corazones, te pido, Señor, que puedan reconocerte como Señor y Salvador. Voy a hacer una oración el día de hoy, y el que guste hacerla en su corazón, ustedes y Dios conoce sus corazones. Padre bendito, vengo delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, de mis acciones, de mi vida en la cual, Señor, estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero tú, aún con tu gran misericordia, tú nos has perdonado, Señor. Porque tu misericordia y tu gracia es grande, Señor. Hoy ayúdame, Señor, a que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Espíritu Santo para fortalecerme y que me guíe en el resto de mis días para estar juntamente con mis seres queridos. Y Señor, te doy gracias por la congregación, Señor. Y te pido por aquellos, Señor, en los cuales tienen dificultades, las cuales tú conoces profundamente. Sé con ellos, Señor. Sé con nuestro pastor Mike, con nuestro pastor Tony Alanís y Albert, Señor. Que sean de bendición a tu pueblo en Cuba, Señor. Gracias por esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.